Sí, ok. Bueno, bienvenidos una vez a la última sesión del trimestre del seminario de topología. El día de hoy, en nuestra última charla, tenemos la participación del doctor Ángel Calderón, el cual nos va a presentar esta charla que lleva por título Un recorrido a través de los grupos casi topológicos. Entonces, espero que disfruten la sesión y los dejo con Ángel. ¿Ok? Hola a todos, muchas gracias por asistir. Muchas gracias por asistir presencial y los que están de manera virtual y los que verán algún día el video, ¿no? Ok, yo les voy a platicar acerca de los grupos casi topológicos. Los grupos casi topológicos son una clase de grupos paratopológicos, donde un grupo paratopológico no es más que un grupo con una topología que hace continua a la operación del grupo. ¿Vale? Un grupo topológico va a ser un grupo con una topología que hace continua a la operación del grupo y a la función inversión. Y pues entonces es claro que todo grupo topológico es un grupo paratopológico y no el converso, ¿vale? Y hay varios resultaditos que se cumplen en grupos topológicos, grupos paratopológicos, que no se cumplen en espacios topológicos en general. Por ejemplo, si G es un grupo topológico, es un grupo topológico, se tiene de que T0, el axioma de separación T0, va a implicar el T1, va a implicar el T2, va a implicar el T3 y va a implicar el tícono, que es algo que no se cumple en espacios topológicos en general, ¿no? Esto en grupos topológicos, en donde pues tenemos la continuidad en la operación del grupo y en la función inversión. Y resulta que a la hora de quitarle la continuidad en la función, en la inversión, o sea, si estamos trabajando con un grupo paratopológico, se tiene de que varios ejemplos que muestran que estos conversos no se cumplen. Se tiene que el T1 pues no va a implicar el T2, en particular el T0, ¿no? El T0 no implica el T1, no implica el T2, no implica el T3. Y un problema que estuvo abierto como más de 60 años fue ver qué pasaba con esta implicación, que para sorpresa de muchos en el área, fue que muestra Banach y Rapsky que sí, que el T3 implica, implica Tikhonov. Esto en la clase de grupos topológicos y paratopológicos, ¿no? Otra propiedad interesante que se distingue entre ellos es la de cerradura, es la propiedad de cerradura. Pues sabemos que si G es un grupo topológico y H un subgrupo de G, entonces resulta ser que la cerradura del subgrupo es otra vez un subgrupo. Entonces, esto es una propiedad también que se tiene en los grupos topológicos, que a la hora de quitarle la continuidad a la función inversión, falla. Hay varios ejemplos que muestran que de subgrupos, las cerraduras de subgrupos en grupos paratopológicos son falsas. Es falsa. Cerradura de subgrupos en grupos paratopológicos no se cumple. ¿Ok? Entonces,
Estos son algunos resultados para ver la diferencia y la fuerza que tiene al trabajar con grupos topológicos y con grupos paratopológicos, ¿no? Por ejemplo, que tenemos resultados que no se tienen en espacios topológicos generales, que es claro que al quitarle la continuidad a la función inversión, ya no se va a cumplir todo el proceso, por ejemplo, de toda esta cadena de implicaciones, pero al menos tenemos una implicación, ¿no? Que regular implica completamente regular, que es decir, que T3 implica tico, ¿no? Y ya en vista de en, estos en topología general, ¿no? Pero ya en aspectos algebraicos, si tenemos que la cerradura de subgrupos en grupos topológicos, otra vez vuelve a ser un subgrupo. Pero esto falla en los grupos, en los grupos paratopológicos, al quitarle la continuidad de la función inversión. Ok, y pues hemos estado trabajando con grupos topológicos desde la licenciatura. ¿Por qué? Porque resulta ser que R es un grupo topológico con su topología usual, con la topología euclidiana. Es un grupo topológico y la recta de Sorgenfrey es un grupo paratopológico que no es un grupo topológico, donde recordemos que la recta de Sorgenfrey es generada por los intervalos semiabiertos por la derecha. Es decir, la recta de Sorgenfrey es generada por los semiabiertos generados por la derecha, ¿no? Semiabiertos por la derecha. La recta de Sorgenfrey. Ok, entonces tenemos grupos topológicos, tenemos grupos paratopológicos, y pues a través del tiempo, a lo largo de la historia, han sacado clases de grupos paratopológicos, como lo son los dos oscilantes. Por ejemplo, decimos de que un grupo paratopológico es dos oscilante si tenemos de que una base para su grupo reflexión va a ser de esta forma, donde estos básicos van a ser elementos de la base del grupo paratopológico. Pero ¿qué es el grupo reflexión? Resulta ser que el grupo reflexión pues va a ser el grupo con una topología que hace al grupo un grupo topológico y que está contenida en la topología original. Por ejemplo, Sorgenfrey y R con su topología usual, ¿no? La topología usual, ¿quién es? Es la euclidiana y aquí es la topología de Sorgenfrey generada por los intervalos semiabiertos, ¿no? Y sabemos de que la topología euclidiana está contenida en la topología de Sorgenfrey. De hecho, se sabe de que la topología euclidiana, R, entonces, es el grupo reflexión de la recta de Sorgenfrey. Eso es del grupo reflexión. Entonces, tenemos de que es dos oscilantes. Si dado una base local del grupo paratopológico, podemos obtener una base local del grupo reflexión de esa forma. Y pues es claro, ¿no? Porque tenemos de que los básicos, los básicos de la recta de Sorgenfrey son de este estilo, ¿no? 0, epsilon. Y ahí tenemos U por U a la menos uno. Pero como estamos en este grupo, en R, en Sorgenfrey, este es un grupo aditivo, ¿no? Entonces, en lugar de tener U a la menos uno, tenemos menos uno. Entonces, acá tendríamos algo de esta forma. Pues claro, al operarlo tenemos una base local, ¿no? Que es los intervalos abiertos de los básicos de R. Entonces tenemos de que Sorgenfrey es dos oscilante. Y también tenemos la clase de grupos paratopológicos saturados. Acá decimos de que un grupo paratopológico es saturado si para cualquier básico se tiene que este interior es no vacío. Y Sorgenfrey sigue cumpliendo eso, ¿no? Porque otra vez
recordemos que esto es de 0 epsilon, es el básico, es un básico de Sorgenfrey. ¿Quién sería igual a -1? Pues sería de menos epsilon 0, ¿no? Son la inversión. Entonces, pues claro que cualquier puntito de aquí voy a poder encajarle un basiquito. Es decir, podemos ver de que Sorgenfrey es un grupo paratopológico saturado. En particular, se tiene o han demostrado o se sabe que los saturados no, ajá, implican dos oscilantes. Tenemos esa clase. Todo grupo paratopológico saturado resulta ser dos oscilantes. Sí, entonces, lo que dice es el ejemplo que dimos, ¿no? De que la recta de Sorgenfrey es un grupo paratopológico saturado y además de que la reflexión de la recta de Sorgenfrey resulta ser justamente R con su topología usual, ¿no? Como lo vimos acá. ¿Preguntas por el momento? ¿Preguntas? No. Marcel. Ok. Entonces, estas son otras clases de grupos, ¿no? Una clase de grupos paratopológicos. Los dos oscilantes y los saturados. Y con con la recta de Sorgenfrey en mente, el profesor Manuel Fernández se define lo que es un grupo casi topológico de la siguiente manera, ¿no? Un grupo casi topológico es un grupo paratopológico que tal que satisface esas dos condiciones, que es que la primera condición nos dice que existe una topología que hace a que un grupo topológico y que esté contenida en la topología original. Oye, Ángel, antes Sí, de continuar, aprovechando que sí, preguntaste o pediste preguntas, en los grupos paratopológicos siempre va a haber una topología de grupo más grande, ¿no? La discreta. sí. Entonces, pero ese, La eh, pequeña ajá, sí, sí. también que es Ah, la, o sea, también, ¿todos tienen una más pequeña que la discreta o solo algunos? todo grupo, de hecho, la indiscreta, Ajá, la topología indiscreta es una topología de grupo topológico. ajá, ok, pero entonces, o sea, O sea, si todo grupo se puede está ajá, contenido en no, alguien que no sea discreta. ajá, entonces todo paratopológico Ajá. tiene una topología de grupo que no es ni la discreta ni la indiscreta, ¿sabes? Si eso es cierto o solo algunas clases. Sí, 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 sí. Que es con la topología suprema. Ok, La topología suprema resulta ser ¿con qué? ¿Con quién? Que es lo que vamos a ver todavía. ok. Bueno, no metí con la conjugada, ¿no? Resulta ser que si hacemos la supremo del grupo con su conjugada, es una topología de grupo topológico que lo contiene, ¿no? Y la, de hecho va a ser la topología del grupo topológico más pequeño que va a contener al grupo y a su conjugada. Bueno, ya me adelanté. Solo para responder la pregunta, ¿no? No, segundo, pues que Sí, sí. está. Ok. Ujú. Sí, sí, sí. Con la Supremo ya nos podemos considerar la topología de grupo topológico, ya es la topología de grupo topológico más pequeña que contiene a la topología del grupo. Ok, en los grupos casi topológicos, nos quedamos en la primera condición, ¿no? Que existe una topología de grupo topológico más pequeña que está contenido en el grupo, que está contenida en la topología original. Por ejemplo, como esta, ¿no? Sorgenfrey, resulta ser que la topología euclidiana es una topología de grupo topológico Hausdorff que está contenida en la topología de Sorgenfrey. La segunda, que dice que existe una base local de quién? Del grupo paratopológico original, tal que para todo básico, al quitarle el neutro, sea un abierto de quién? Del grupo topológico que existe en uno. Por eso Sorgenfrey lo es, pues fue inspirada en él, ¿no?
Sabemos que los básicos de Sorgenfrey son los intervalos semiabiertos por la derecha. Entonces, si le quitamos el neutro, pues quedaría un intervalo abierto, que es un abierto en la euclidiana, ¿no? Entonces, por eso sale que Sorgenfrey, pues es un ejemplo de un grupo casi topológico. Y resulta ser que la topología que existe en uno es más que nada, no es más que la topología del grupo reflexión. ¿Ok? ¿Y qué pasa con esas implicaciones? Resulta que un casi topológico es saturado y a su vez es dos oscilante. ¿Ok? Ejemplos, ¿no? Ejemplos aparte de la recta de Sorgenfrey. Ejemplos, por ejemplo, podemos considerarnos a R2 con estos básicos. ¿Quiénes son estos básicos? Pues no es que nada se van a ver de esa forma, ¿no? Van a ser bolitas abiertas, le pegamos la identidad y van a ser tangentes a la identidad, ¿no? Entonces, se puede demostrar con las condiciones de Pontryagin de que, de que esto es un grupo paratopológico. Más aún, es un grupo casi topológico y su reflexión va a ser R2 con su topología usual. Entonces, es un ejemplo más de grupo casi topológico. Tiene un nombre esta topología, ¿no? ¿Es plano de qué? ¿Te acuerdas? Casi. Ajá, justamente de Minsky, ¿no? O de Ajá, Moore. sí, sí. Pero si te das cuenta, el de Minsky solamente es la superior, ¿no? Ajá. Entonces, esto lo trabajé en el doctorado y definimos algo que son como los subespacios de Hattori y todo esto, y lo trabajamos Ajá. justamente estos grupos, y ya como subespacio nos agarramos el semiplano superior, ¿no? Ujú. Entonces ya ahí obtuvimos el plano de Minsky-Moore, Ok. ¿vale? Bueno, y otra propiedad, por ejemplo, bueno, de los grupos casi topológicos, aprovechando que está todo esto acá, ¿no? En grupos topológicos sabemos de que cerradura de subgrupos es un subgrupos. En grupos paratopológicos no necesariamente es cierto, o sea, hay ejemplos, ¿no? Pero resulta que cuando estamos trabajando con grupos casi topológicos, se cumple el resultado. O sea, los grupos casi topológicos, en la clase de grupos casi topológicos, la cerradura de subgrupos vuelve a ser otra vez un subgrupo. Algo que no se cumple en general para cualquier grupo paratopológico, pero para esta clase sí se cumple. Ok, y ahora sí, la conjugada, ¿no? La conjugada, la topología conjugada. Si tenemos un grupo paratopológico, la topología conjugada se define de esta forma, ¿no? Van a ser como los inversos de los abiertos de la topología. Y pues esto también, ese grupo sigue siendo un grupo paratopológico, sigue siendo un grupo paratopológico. Y lo que mostramos es de que si tenemos un grupo paratopológico, entonces va a ser un grupo casi topológico, sí, solo sí, su conjugada lo es. A pesar de que G con su conjugada son homeomorfos, pero no sean topológicamente isomorfos. ¿Sí? O sea, son homeomorfos, pero no son topológicamente homeomorfos. ¿Qué más vimos? Ok. Hablando, bueno, aprovechando de la pregunta de Joel también, ¿no? Con las contenciones de las topologías. Entonces, ¿qué tenemos, no? Si tenemos un grupo, si G es un grupo casi topológico, entonces ya tenemos la topología de su reflexión, ¿no? La topología de su reflexión, y pues no es más que nada, es una topología de grupo Hausdorff,
que está contenida en la topología de G, ¿no? ¿Sí? Y pues de esto también vimos de que, como ya esto es un grupo casi topológico, pues su reflexión también lo es, ¿no? Pues que, también se tiene de que van a tener la misma reflexión. O sea, esta es la topología del grupo, esta es su topología conjugada, pero pues van a tener la misma reflexión. ¿Por qué? Porque esta es simétrica, ¿no? Recordemos que los grupos son simétricos. O sea, estos no son simétricos, pero estos grupos son simétricos, entonces no cambian, no cambian. Y, y pues sí, como platicamos con Jurel, ¿no? Entonces, todo grupo paratopológico está contenida. Ya, eso ya no lo puse lo quité, pero acá lo pongo, ¿no? Todo grupo paratopológico está contenida en su grupo reflexión. Entonces, como el dual, ¿no? Esta es la topología más grande de grupo topológico contenida en la topología original. Esta es la topología más pequeña que contiene a la topología original. Y estábamos, algo que también mostramos es de que en esta clase de grupos casi topológicos, bueno, en la clase de grupos casi topológicos, esta topología es la discreta. Ah, En esta clase, ajá. en los grupos casi topológicos. Esta topología resulta ser discreta. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hemos estado trabajando con los grupos casi topológicos? Por ejemplo, en grupos topológicos y en grupos paratopológicos, tenemos de que productos de grupos topológicos son grupos topológicos. Productos de grupos paratopológicos son grupos paratopológicos. Sin embargo, en casi topológicos ya no se cumple. ¿Por qué? Porque sabemos de que Sorgenfrey es un grupo casi topológico. Sin embargo, su cuadrado ya no es un grupo casi topológico. ¿Sí? Entonces, es algo que también lo diferencia entre clases, ¿no? A pesar de que obtenemos propiedades que lo cumplen los grupos topológicos, como la cerradura de sus grupos, algo básico como productos, no lo cumple, ¿no? O sea, productos de ellos no es otra vez un grupo casi topológico. Y lo de casi topológico se hereda a sus grupos cerrados y Sí, esas cosas. exacto, a subgrupos. Subgrupos de grupos casi topológicos es un grupo casi topológico. Ah, no necesitas ser cerrado. Exactamente. No importa que no sea cerrado, subgrupos de ellos sí. A pesar de subgrupos sí, productos no. Sí. Ok. En este ejemplo, este es otro ejemplo de grupo casi topológico eh, que no es regular, ¿no? O sea, no es regular porque resulta ser que sus básicos van a ser de esta forma, ¿no? Con cuadraditos y le pegamos la identidad. O sea, va a ser un grupo casi topológico con grupo reflexión R2 con su topología usual. Y no es regular, ¿no? Porque este punto no cumple la condición de regularidad. Porque si se dan cuenta, otro básico de ellos, pues sería como estos, ¿no? Y ya su cerradura ya se saldría del básico original. Entonces, eh, es un grupo casi topológico que no es regular. Pero trabajando con Elmer, el chico que vino a la sesión pasada, en la sesión de Carlos, de este grupo, de este ejemplo nos guiamos tantito para ver. Bueno, dijimos de que queremos saber acerca de productos de los grupos casi topológicos, ¿no?
Y pues, ¿qué pasa en ese ejemplo? En ese ejemplo, si se dan cuenta, son productos de básicos, pero ¿qué le hacen a los básicos? Le quita, ¿no? Como que le quita le quita la identidad. Entonces lo que hacemos es ahora considerarnos un subconjunto, pues, un básico, tal de que vamos a anotar como O estrella al agujerado, ¿no? Al agujerado, al quitarle el neutro. Ok. Entonces, en particular, esto se cumple en grupos casi topológicos propios. Propios, ¿por qué propios? Porque si esta cosa es discreta, entonces ya sería vacía, ¿no? Grupos casi topológicos propios, ¿qué es propio? Es propio si no es un grupo topológico. Por ejemplo, Sorgenfrey es un grupo casi topológico propio. ¿Por qué? Porque es un grupo paratopológico que no es un grupo topológico. Entonces, grupos casi topológicos propios son los que no son grupos topológicos, ¿vale? ¿Y por qué? Porque pues esto puede ser discreto, ¿no? Pues, y al quitarle la identidad quedaría vacío. Y pues lo que mostramos es de que productos de estos grupos casi topológicos vuelve a ser un grupo casi topológico, pero ya con la topología que tiene a esta familia como base. A esa familia como base. Y pues, bueno, esa es una parte del trabajo que trabajamos con Edner. También vimos de que todo grupo casi topológico se puede encajar en un grupo paratopológico saturado. Todo grupo casi topológico se puede encajar en todo grupo paratopológico saturado, que no es un grupo casi topológico. Ok, y pues, no, me quedé con ganas de más acerca de productos, ¿no? Como que ver cuándo productos de grupos casi topológicos, pero de la manera normal, es un grupo casi topológico. Es decir, caracterizar qué grupos casi topológicos lo cumplen. Y eso salió con Manolo. Con Manolo mostramos de que productos de grupos casi topológicos es un grupo casi topológico, se cumple algunas de las condiciones. Es decir, que al principio va a ser un grupo casi topológico si en principio todos los que estábamos considerando son grupos topológicos. O el producto va a ser un grupo casi topológico si existe un factor que es propio y los demás son discretos. Entonces, es la única forma para ver de que productos de grupos casi topológicos sea nuevamente casi topológico. Y pues ya esa da la respuesta que estábamos buscando, ¿no? De productos. Ok. Entonces, ya hemos platicado de cociente, bueno, ya platicamos de subgrupos, que cualquier subgrupo de grupos casi topológicos es un grupo casi topológico. Productos no se cumple, pero ya vimos ya vimos su caracterización. Y ahora para cocientes, ¿no? En cocientes. Resulta ser que cocientes de grupos casi topológicos no es un grupo casi topológico. Aquí, ¿quién consideramos? Nos consideramos al cuadrado de la recta de Sorgenfrey, ¿no? El cuadrado de la recta de Sorgenfrey resulta ser saturado, pero no es casi topológico. Es saturado, pero no es casi topológico. Ok, ese va a ser nuestro ejemplo de grupo que no es casi topológico. ¿Y a quién nos consideramos ahora? Nos consideramos como nos consideramos al homomorfismo a la proyección, a la primera entrada, a la proyección. Y resulta que el kernel, el kernel pues va a ser un subgrupo cerrado, ¿no? El kernel y el cociente van a ser grupos casi topológicos, porque van a ser topológicamente isomorfos a la recta de Sorgen. Pero pues claramente el cuadrado, el cuadrado de la recta de Sorgenfrey, pues no es casi topológico, no es casi topológico. Entonces, tenemos ya el ejemplo, ya está el ejemplo de un grupo casi topológico, de un subgrupo cerrado
que tal que el subgrupo y el cociente son casi topológicos, pero el total no es casi topológico, ¿no? Y son regulares o Hausdorff o ¿Cuál? este ejemplo que encontraba. Sí, 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 porque el cociente y el subgrupo son topológicamente isomorfos a Sorgenfrey. Ajá. Ah, ok, sí, sí. Sí, sí, Entonces el sí. cociente y el subgrupo. Y entonces el grande, el grandote, ¿cómo es? ¿Cuál es el cuadrado de Sorgenfrey? Es el cuadrado de Sócrates. Ah, ok. Sí, o sea, ese cuadrado, vamos al cuadrado de Sorgenfrey, Ajá, y el subgrupo nos consideramos la proyección, ajá, el subgrupo como el kernel, ajá. y después ya trabajamos ahí. Ah, ok, ok. Ok. Pero también este ejemplo nos dice otra cosa que no iba a hablar de ello, pero ni siquiera me había dado cuenta. Lo No, siento. es que, o sea, está bien Ujú. tu ejemplo, pero pues podrías ponerle todo eso, ¿no? De que, Este ejemplo también nos dice más, ¿por qué? Porque hay una propiedad que se llama propiedad de tres espacios. ¿Qué nos dice esa propiedad de tres espacios? La propiedad de tres espacios nos dice que si el subgrupo y el cociente tienen esa propiedad topológica, entonces el grupo también lo tiene. ¿Cómo? Sí, la de tener, ¿no? Exactamente. Y aquí rompe eso. Perfecto. Sí. Exactamente. Entonces, pues, exacto. Entonces, ser un grupo casi topológico, además, no es, ser un grupo casi topológico no es una propiedad de tres espacios. No es una propiedad de tres espacios. Sí. Y también, o sea, también el cociente de subgrupos no necesariamente, el cociente de subgrupos casi topológicos no es un grupo casi topológico. ¿Qué tiene que pasar para que sea un grupo casi topológico? Es de que el subgrupo sea cerrado en la reflexión. O sea, que no basta que sea cerrado en el grupo, sino que tiene que ser cerrado hasta la reflexión, ¿no? Es decir, en lugar que sea cerrado aquí, tiene que ser cerrado aquí atrás, ¿no? En la reflexión, para que esto sea un grupo casi topológico. Ajá, sí, el ejemplo lo da, este ejemplo que muestra que si esta cosa no es cerrada en la reflexión, lo da Banach y Ratsky. Ellos, claro, trabajan con otra notación, otra nomenclatura, pero pues ellos dan el ejemplo. Ok, entonces pues ya hemos platicado un poquito de esos. Vamos a platicar ahora acerca de semiregularización. Ok, resulta ser que a todo espacio topológico le podemos sacar la semiregularización, ¿no? Que está definido como esa topología. Y se sabe que en grupos, bueno, igual Banach y Radsky, lo que demuestran es de que cualquier grupo paratopológico Hausdorff, su semiregularización es regular. La semiregularización de los grupos paratopológicos Hausdorff pero, es regular. ¿qué es la semirregularización otra vez? ¿Se trabó? No, de hecho, ahí está. Entonces es... Acá tenemos el axioma de separación de semiregularización. Se sabe de que espacios regulares son semirregulares, pero también se conocen ejemplos de que los semirregulares no implican regulares en, en espacios topológicos usuales, ¿no? Ah, ok. En grupos topológicos, pues ya como T0, bueno, como T0 implica Tikhonov, pues no. En grupos paratopológicos sí se trabaja, ¿no? Porque ya sabemos que los grupos paratopológicos Hausdorff, hay ejemplos de grupos paratopológicos Hausdorff que no son regulares. Entonces, lo que muestra Banach y Brodsky es de que la semiregularización de grupos paratopológicos Hausdorff resultan ser regulares. Ok. Y pues eso también lo obtenemos nosotros como consecuencia. O sea, el resultado de Banach y Brodsky lo tenemos como consecuencia al trabajar con unos espacios, ¿no? Con los espacios de Hattori.
O sea, ese resultado lo tenemos como corolario, porque vemos de que se cumple en los Hattori y inmediatamente lo obtenemos como corolario. Aquí lo interesante o la pregunta es esta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, estuve trabajando en ella y no me salió. No me salió. ¿Y por qué se me ocurrió? Bueno, porque resulta ser que si G es 2 oscilante, eso implica que su semiregularización lo es. Si G es saturado, su semiregularización lo es. Y ahora, justamente, ¿no? Pero si G es casi topológico, ¿qué pasa con su semiregularización? No, no lo sé. Esa pregunta no lo sé. Cuando estaba leyendo los artículos, encontré estos dos resultados, ¿no? Pero todavía no hay nada para casi topológicos, la semiregularización de casi topológicos. Y pues, no sé, si alguien quiere jugar un rato con ella, y tipo, nada más en los ratos libres, pues, bueno, a mí no me salió, pero ahí para que se distraigan un rato, ¿no? Y pues, ya es solamente la bibliografía, ¿no? El trabajo que tenemos, Elmer y yo, ya está publicado. El trabajo de Manuel Fernández, donde define los casi topológicos, que fue en el 2012. El trabajo de Elmer, que el trabajo con Manolo, que ya fue aceptado. Y pues el libro del profesor Mijail, ¿no? Que la Biblia para nosotros, en esta área. Y pues gracias. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Yo tengo una duda. Por ejemplo, ves que cuando empezaste a hablar lo de los axiomas, de los grupos que son equivalentes, de cuándo son, de qué Separación. de separación, los axiomas de separación, también de los paratopológicos. Y es que a lo mejor yo me confundí porque yo, cuando vi el de casi topológico, dije cuasi topológico, ¿no? No. Pero sí son muy Sí, diferentes. sí, sí, porque los otros todos son solamente, La función inversa. ajá, los otros inclusive hay ejemplos de que no, ¿no? De que no son ni para, ¿no? Ajá. Y estos ya son para, o sea, esta es una clase de paras. Es que es difícil, bueno, es que en español es lo mismo, ¿no? Sí, porque Pero lo en traduce. inglés es diferente. En inglés es almost topological groups Ah, ok. y el otro es quasi Cuasi topological topológico. groups, ¿no? Entonces, en español es lo mismo, pero en inglés es Sí, se almost nota y quasi. casi es la definición de la referencia, ¿no? Sí. Ellos sí. Y esto casi porque están a un pelito, ¿no? A un pelito de hacer grupos topológicos. ¿Por qué? Porque solamente si le quitas el neutro al básico del para, ya es un abierto del topológico. O sea, están a un pelito de ya ser un topológico. No llega a ser un topológico, pero si le quitas el neutro, ya obtienes abiertos del topológico. De hecho, puedes ponerla en creo que era la lámina 13, porfa. Sí, sí, sí. Era donde hablabas del producto y ya. Aquí, o el ejemplo, o No, la. sí, sí, porque justo ahí Ujú. tiene basta con un factor, ¿no? O sea, Ajá. O sea, grupos, para que el producto sea un grupo casi topológico, si tú tienes de que un factor es propio, es decir, si un factor no es un grupo topológico, para que el producto sea casi topológico, los demás tienen que ser discretos. bueno, pero
Sí, porque por ejemplo, tú tienes una familia de grupos, ¿no? Tú tienes una familia de grupos topológicos, tienes una familia de grupos casi topológicos. Por ejemplo, si quieres, acá le ponemos todavía más a las implicaciones. Grupos topológicos Hausdorff son grupos casi topológicos. ¿Sí? O sea, todos los grupos topológicos Hausdorff son grupos casi topológicos. ¿Por qué pedimos Hausdorff? Porque pues la indiscreta es un grupo topológico. No es Hausdorff, pero no es un casi topológico, ¿no? Pero entonces todo grupo topológico es Hausdorff. Entonces, estos productos, elementos de estos productos, o ¿cómo es? Productantes, cada uno de los productos pueden ser o no ser grupos topológicos, ¿no? Si todos son grupos topológicos, pues en particular el producto ya es un grupo topológico y pues como tenemos la implicación, ya es un grupo casi topológico. Pero si tú tienes que un factor no es un grupo topológico, para que el producto sea un grupo topológico, todos los demás factores, todos los demás, tienen que ser discretos. Más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, sí. O sea, que acaso lo que vemos cuando el producto es un casi topológico, ¿no? Entonces, o son todos topológicos, o con que uno no sea topológico, todos los demás tienen que ser discretos. Por ejemplo, la recta de Sorgenfrey, ¿no? Ya, Sí. ya, no lo he visto. Quitando ese índice. Ajá, El resto. exactamente. Ah, sí, perdón. Acá puse el 0, pero acá es el I0. No, es el I0. Sí, sí, sí. Ahí es el I0. Sí, sí, ahí es el I0. Sí, sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Pues bueno, le agradecemos otra vez. ¿En línea? Déjame ver si. En línea hay una pregunta. Ah, mira. Vamos a ver. Ah, Diego. Ya se desapareció el Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vas? Bien, acá andamos. ¿Podrías leer Pero Sebastián Heredia tiene una pregunta. Bueno, primero te felicita por la charla y te dice que en esta definición de grupo casi topológico, si se sabe algo sobre la metrizabilidad. Metrizabilidad. Metrizabilidad de grupos casi topológicos. No, no, no. Porque no, una respuesta en general no. No. O sea, hay ejemplos de claro que no son metrizables, ¿no? Por ejemplo, Sorgenfrey. Pero claro, la pregunta interesante es caracterizar, ¿no? O sea, ¿cuándo los casi topológicos son metrizables? ¿Cuándo los casi topológicos son metrizables? Eso es una pregunta muy, muy buena, interesante. O sea, en general no se cumple que sea metrizable. Por ejemplo, Sorgenfrey es un grupo casi topológico que no es metrizable. Y pues no. Y tampoco se cumple el de grupos topológicos, ¿no? Porque en grupos topológicos se sabe que todo grupo topológico primero numerable es metrizable. Y es algo que no pasa ni en paratopológicos y pues tampoco en casi topológicos. Y el contraejemplo es Sorgenfrey. Pero la pregunta buena es ¿cuándo lo es? ¿No? Caracterizar cuándo es metrizable. Sí, está buena la pregunta. Gracias. Ok, bueno, era la única pregunta, entonces. Dice, chévere, muchas gracias, Ángel. Gracias a ti. Muy bien, entonces, bueno, vamos a terminar por la sesión por el día de hoy. Esta es la última sesión del seminario. Nos veríamos hasta el trimestre que entra. Muchas gracias a todos. ¿Ya sí?